El programa es prácticamente para aprender a simular lo que ustedes han aprendido en neumática con el ingeniero, en teoría, ¿ya? Entonces, aprendamos a manejar el programa. El programa está dividido en tres partes. La biblioteca de componentes, que es lo que está a la izquierda, donde van a estar todos los sensores o actuadores que tenemos. Se van a dar cuenta de que son bastantes, pero al final solamente vamos a ocupar un grupo selecto de ellos, ¿ya? Y les voy a dar una lista al final de la clase de los que tienen que aprender a dominar para poder resolver cualquier ejercicio, ¿ya? Porque no ocupamos todo. En el área derecha, que ustedes ya lo conocen, esta parte es más para los que no tienen ni idea. La parte derecha, que es lo que está con plomo, es el área de trabajo. Ahí es donde vamos a modificar nuestro circuito o diseñarlo. Y arriba, esa botonera se llama barra de herramientas, ¿ya? Que igual vamos a aprender a ocupar cada una. Cuando les toque simular, necesitamos abrir una hoja de trabajo y apretamos el botón de la hojita, ¿no? Tenemos nuestra hoja de trabajo y lo que vemos es esta línea roja que se llama área de impresión. Entonces es ahí donde vamos a trabajar en caso de que tengan que imprimir el trabajo. Hasta ahí no hay problema. Ahora, vamos a comenzar a hablar de los actuadores. El actuador más simple que conocemos o que vemos en esta materia se llama el cilindro de simple efecto, ¿ya? Que es este, y ya lo vieron con el ingeniero. Pero hoy vamos a ver de una forma más didáctica. En FluidSim hay una parte que dice didáctica y material didáctico. Te los recomiendo que entren cuando estén practicando, porque ahí les da otra idea de ver ese componente. Miren, vamos a buscar acá, voy a aportar esto. Material didáctico, principios e ilustraciones, actuadores, y el que a nosotros nos interesa porque estamos viéndolo por primera vez, digamos, es el cilindro de simple efecto, que sería este, ¿no? Entonces, este es el cilindro y esta es su válvula de control, o válvula direccional, o distribuidora, válvula distribuidora. Se llama distribuidora porque distribuye el aire hacia el actuador, que es el que está arriba, ¿ya? Ahora, en este circuito gráfico que tenemos acá, la línea o el espacio azul oscuro es lo que representa el aire que viene del compresor, que ustedes ya vieron que trabaja a una determinada presión para poder mover el émbolo, el pistón y el émbolo del cilindro. Entonces, tiene esta propiedad este video, digamos. Miren, ustedes cambian apretando un pulsador las posiciones de las válvulas y el aire comienza a fluir en este sentido y empuja el cilindro, ¿no? Y eso se va a mantener así siempre y cuando ustedes tengan presionado este pulsador. Lo sueltan y el retorno de muelle hace que todo vuelva a su posición normal. Entonces, este aire que estaba a cierta presión, como ya no está siendo, digamos, empujada por un nuevo aire, tiene que salir por acá a una vía de escape o a un silenciador. Entonces sale y el retorno de muelle hace que vuelva. En la clase del miércoles hubo una pregunta de uno de ustedes que dijo, ingeniero, yo lo hice sin retorno de muelle y me funcionó el sistema, ¿no? Y aquí es donde le respondo. Está bien que lo hayas hecho sin retorno de muelle, pero el problema que ibas a tener es que nunca iba a poder volver a su posición normal, digamos. O sea, tu sistema te está funcionando para hacer algo, pero cuando querrás pararlo no vas a poder porque no tenés ese retorno de muelle que te diga acá el aire, digamos. Entonces el retorno de muelle siempre es importante, ¿ya? Y es como dijo el ingeniero, físicamente estas válvulas vienen con eso en su sistema, digamos, no se los va a poder sacar. ¿Ya? Ese es el cilindro de simple efecto. Esta es una figura gráfica del cilindro y aquí tenemos el mismo cilindro, pero solamente el cilindro, para que vean. Entra el aire y tiene un resorte también que hace que, bueno, se comprime cuando entra el aire. Ustedes cuando mandan salir el aire, el resorte hace que esto vuelva a la normalidad. Bueno, a su posición inicial, digamos. Ya, ahora, hasta aquí, no tenemos dudas con el cilindro de simple efecto, ¿no?
Ninguna duda, Andrés, todo claro. Ya. Lo mismo pasa con el cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto es el que más se usa, más que el cilindro de simple efecto. ¿Por qué? Porque el cilindro de doble efecto vos podés controlar cuándo querés que salga y cuándo querés que entre, digamos. En el cilindro de simple efecto solamente controlamos la ida. La vuelta está determinada por el resorte. Entonces, este es el más interesante, este es el que más se usa y diría que en el 80% de los ejercicios lo van a ocupar. Entonces, también veamos esos mismos gráficos que vimos hace rato. Porque no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho porque aprendo más con esos videos que mirando el componente, digamos. Y son estas de acá. Este es el de doble efecto, en este caso está con una válvula 4.2 y aquí les aviso, para un cilindro de doble efecto se puede ocupar tanto una válvula 4.2 como una 5.2, pero la más ocupada o la más general es la 5.2. El gráfico está con 4.2 y da igual, digamos. Miren que esta válvula que está controlando este actuador ahorita está en su posición inicial y en su posición inicial el aire sale y está haciendo que el actuador se mantenga en su posición inicial con el pistón contraído. Entonces cuando ustedes aprieten el botón cambian las posiciones y entra el aire por el otro lado, ¿no? Comienza a salir. Y eso va a pasar mientras ustedes tengan el botón, porque cuando lo suelten, el retorno de muelle vuelve a su posición normal, el aire que estaba acá comienza a salir porque ya no tiene presión y el aire comprimido entra hacia el otro lado, ¿no? Hacia el otro lado de la cámara y vuelve a entrar, ¿no? Entonces esa es la forma de controlar el cilindro de doble efecto. Esta es su... bueno, no lo van a ver porque no hay laboratorio, ¿no? Pero si hubiera laboratorio o si llegan a tener laboratorio, van a ver que hay un montón de estos cilindros ahí en el laboratorio de la carrera. Y esto es cómo funciona solamente el cilindro, ¿no? Lo empujan y luego vuelve. Y listo, eso es lo que quería mostrarles para que podamos entender cómo se manejan estos actuadores, ¿no? Que van a ser los dos más importantes. Y bueno, y las válvulas de paso ya las vimos en los mismos videos, que son estas las más importantes. La válvula 3.2 y la válvula 5.2. ¿Ya? Es importante que sepan que para cada actuador se necesita una válvula que la controle. Entonces ya estamos aprendiendo dos de los niveles de esquema que se necesitan para representar un circuito. El primer nivel, el de más arriba, son los actuadores. Cuando ustedes hagan un ejercicio van a tener un actuador, algo que reciba una señal y haga algo. Ahora, debajo de esos actuadores necesitamos unas válvulas que controlen esos actuadores, se llaman válvulas de control. Entonces, para el cilindro de simple efecto tenemos esta válvula 3.2 y para el de doble efecto tenemos esta válvula 5.2. Si quieren pueden ocupar la válvula 4.2, no hay problema. Yo estoy más acostumbrado a ocupar la 5.2 y esa es la que voy a usar. Ahora, en este programa, si uno aprieta doble clic en cualquiera de los componentes, puede modificar sus características, ¿no? Entonces, esta válvula 3.2, para que pueda controlar a este cilindro de simple efecto, tenemos que modificar sus características o configurarlas. Aquí donde dice accionamiento izquierdo, es donde nosotros podemos ver de qué manera podemos controlar esa válvula para que cambie de posición. Entonces, vamos a ver las que más usamos. En esfuerzo muscular tenemos estas de acá y se utilizan cuando el operador necesita hacer un esfuerzo muscular, como dice su nombre, para cambiar la posición de la válvula. Esta de acá, que es la más conocida, es la del esfuerzo muscular, es un botón, y ustedes pueden pensar en cualquier botón en sus teléfonos. El botón central es un botón como este, digamos. El que está abajo es un botón con enclavamiento. Lo apretan y se queda presionado hasta que ustedes vuelvan a apretarlo y salga. Después otro que se utiliza acá son este de acá, es el pedal, ¿no? Sí, eso solamente se utiliza cuando el ejercicio específicamente te dice de que el sistema se enciende mediante un pedal, digamos, ¿no? Entonces,
Tiene el mismo funcionamiento que un pulsador, lo que cambia es el gráfico. Entonces, esos son los más conocidos del esfuerzo muscular. Si se equivocaron y pusieron esto y necesitan cambiar por un mecánico, digamos, lo que tienen que hacer es volver acá y presionar aquí, en blanco. ¿Ya? Para el esfuerzo mecánico, esto lo vamos a ver, yo creo que, no sé si hoy al final de la clase o la siguiente, esto se ocupa para los finales de carrera. ¿Ya? Así que eso es un tema aparte. Y el otro que más se utiliza es la entrada neumática. ¿Por qué? Porque una válvula no siempre es controlada por un pulsador, por un operario, digamos. A veces necesitamos que la señal que le llegue a la válvula venga de otro lado neumático. Entonces podemos colocar esto para que nosotros podamos conectarlo con otro circuito neumático. ¿Ya? Esto que les acabo de decir es válido tanto para la izquierda como para la derecha. Si quieren pueden colocar circuitos neumáticos por derecha. Y los retornos de muelles están acá arriba, ¿no? Generalmente ocupamos por accionamiento derecho un esfuerzo muscular y ese es su pulsador. Bueno, ahí está con enclavamiento. ¿Ya? Así se hace la válvula, una válvula 3.2 o una 5.2 se la convierte en un pulsador. Listo, ¿qué más? Tenemos dos de los niveles, los actuadores y las válvulas de control o los elementos de control. Otro que podemos ocupar y que necesitamos ocupar son las fuentes de alimentación. Nosotros ponemos esto como fuente de alimentación y tenemos una unidad de mantenimiento, ¿no? Para conectarlo es con el clic. Tienen que ir a cada una de las terminales, digamos, y conectarlo así. Con clic sostenido, eso ya lo saben. Ahora, una cosa que vamos a cambiar conmigo es de que yo le voy a poner una fuente de aire comprimido donde necesite. Es verdad que está mal, porque como dice el ingeniero, no tiene sentido poner varias fuentes de alimentación, solo debería haber una y de ahí conectar a varios lugares, está bien, pero yo voy a poner una en cada una. ¿Por qué? Porque así no me estorba en mi diseño, ¿no? No voy a tener tantas líneas por todos lados y así puedo ver mejor los errores, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer porque a mí me gusta más así. ¿Y qué más tenemos que ver? Ah, ya, las fuentes de alimentación son otro nivel de los esquemas en un diseño neumático. Cuando ustedes hagan un circuito, tienen que comenzar desde la parte más baja con una fuente de alimentación que mueva todo su sistema. Van a terminar con unos actuadores y debajo de los actuadores están los elementos de control, los que van a controlar a los actuadores. Todo esto que estamos hablando de los niveles, al final de la clase se los voy a mostrar, van a ver cuáles son y van a poder practicar en su casa. Porque no tiene sentido que yo les haga aquí ejercicios y ustedes están ahí sin saber qué hacer, ¿no? Ya. Ahora vamos a comenzar el circuito más fácil que han hecho o que debieron haber hecho. Voy a volver a hacer esto. Y es el control directo de un cilindro de simple efecto. Entonces, hoy me hablaron dos personas más que no tenían computadora. Para esas personas que no tienen computadora y que no van a tener la posibilidad de ocupar la computadora durante la cuarentena, el ingeniero va a hablar con ustedes, no sé qué les irá a decir, pero yo les puedo decir de que por lo menos esta clase hagan lo que vamos a hacer en hoja, ¿no? Y los que tienen para hacerlo, lo hacen después con su simulador, ¿no? Pero la idea es que todos aprendamos a hacer los diseños. Cuando estamos en semestre normal, todos tenemos que aprender obligatoriamente a hacerlo a mano y luego en el simulador, digamos, ustedes están al revés, ustedes están aprendiendo a ocupar el simulador y a ver si aprenden a hacerlo a mano, ¿no? Entonces, una oportunidad para los que no tienen de que lo hagan a mano. Ya, el control directo de un cilindro de simple efecto, obviamente tiene un cilindro de simple efecto, y aquí estamos viendo los tres niveles que les dije. Los cilindros necesitan una válvula que las controle. Entonces vamos a poner la válvula 3.2.
la conectamos y esta válvula necesita una fuente de alimentación que es el tercer nivel que estamos viendo por el momento. Entonces, como fuente de alimentación, yo voy a tener esto de acá. No le estoy poniendo una unidad de mantenimiento. ¿Por qué? Porque no quiero que mi circuito se llene de componentes, ¿no? Pero sí es necesario que esté. Eso ustedes lo están viendo con el ingeniero y está perfecto, ¿ya? Ahora, eh, si es un control directo y se les dice que tiene que hacerlo un operario mediante un pulsador, le añadimos el pulsador, ¿no? Nos unimos acá, esfuerzo muscular, aquí tenemos un pulsador y necesitamos sí o sí su retorno de muelle, ¿ya? Ahora, este es el circuito. Tengo un error, pero quiero que me lo diga el sistema porque necesito que aprendan a ocupar esto de acá. De todos esos botones, este que está aquí con el chic se llama comprobación previa. Es una verificación de que todo lo que ustedes han hecho esté bien. En este caso me va a marcar un error de que esto está suelto. Hay conexiones abiertas y me apunta dónde. Ya, las conexiones abiertas, imagínense, si han visto un compresor, sale aire a alta presión y eso es fuerte. Ahora, cuando ustedes dejan suelto algo, eso puede salir y lastimar a alguien, ¿no? Entonces, lo que se hace es se coloca un silenciador que retiene ese aire y lo saca más despacio, porque eso es lo que hacen, ¿no? Entonces, presionamos doble clic en esa salida y en cierre de conexión escogemos un silenciador que es este de acá. Este es el silenciador y estos acá son salidas neumáticas. O sea, está ahí el hueco y pueden conectar otra manguera, digamos. En cambio, con este, ahí termina el aire, ¿no? Entonces, ese es el silenciador. Y verificamos que ya no tenga errores y aprendemos a simular. Para simular, estos botones que están acá se llaman botones de simulación, todos. Estos 7 que ven acá. Y para comenzar se le da play. Entonces, aquí estamos viendo que cambian los colores de las mangueras, ¿no? Antes eran negras. ¿Qué quiere decir? Cuando está azul oscuro significa que tenemos un conducto con presión, azul claro sin presión. Y cuando está grueso, como en este caso, significa que está cargado, o sea, está con toda la presión a la que viene del compresor, ¿ya? Ahora, para manejar este cilindro, presionamos el clic y yo lo estoy manteniendo sostenido, ¿no? Entonces, así está funcionando el cilindro hasta el momento en el que ustedes suelten el clic. Ahora, les voy a mostrar el teclado. Ya, lo que les decía es que ustedes apretan, si sueltan el clic, vuelve a su posición normal. Para cambiar eso, tenemos que mantener presionada la tecla control. Fíjense que estoy apretando la tecla control antes de presionar clic. Entonces, aprieto el clic y ya puedo soltar el mouse, ¿no? Puedo apretar otras cosas. Si suelto el botón control, vuelve a su posición normal. Ahora, cuando ustedes presionen la tecla mayúscula, lo mismo que con el control. Primero la presionan, luego apretan el botón y pueden soltar mayúscula y eso va a quedar presionado, ¿ya? Esto les va a servir más adelante cuando estemos haciendo circuitos, perdón, claro, circuitos más grandes, ¿ya? Entonces esas son las dos teclas que nos van a ayudar más en los circuitos. Otra vez, con el control ustedes presionan antes de apretar clic y esto va a quedar presionado siempre y cuando ustedes tengan apretado el control, porque lo sueltan y vuelve a su posición normal. Y con la tecla mayúscula presionan una vez y pueden soltar la mayúscula y eso se queda presionado mientras ustedes quieran, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacer el mismo circuito, el mismo control directo, pero para un cilindro de doble efecto, ¿ya? Y lo que va a cambiar va a ser el cilindro y la válvula de control. Y es igual de fácil. Seguimos teniendo el mismo nivel de la fuente de alimentación. Busco el cilindro de doble efecto que es este. Y los cilindros de doble efecto están controlados por una válvula 5. Entonces la conecto para acá, conecto acá, la fuente de alimentación aquí. Estos no necesito una fuente de alimentación, entonces les añado sus silenciadores.
y necesito que estén controlados con, vamos a hacer con enclavamiento para que veamos cómo funciona. ¿Ya? Retorno de muelle y listo. Ahí para que no se chiten con los cables. Verifico que esté bien mi sistema, no hay errores, le damos en iniciar y tenemos esto en posición inicial, ¿no? El aire comprimido está entrando y está haciendo que, el pistón esté en su posición inicial. Ahora, como es un botón con enclavamiento, cuando yo lo presione se va a quedar presionado y va a tener esto afuera. ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes vuelvan a presionar el botón con enclavamiento y vuelva a su posición normal. ¿Ya? Ahí no hay dudas tampoco. Ese es un control, ese es un control directo de un cilindro de doble efecto. ¿Por qué directo? Se llama directo porque desde la misma válvula que el operario está presionando para manejar algo, esa es la misma válvula que está controlando el actuador. Ya, eso no se da en todos los casos y no debería darse. ¿Por qué? Recuerdan que les hablaba de 3 niveles: actuadores, elementos de control y fuente de alimentación. ¿Ya? En realidad los niveles son 5 y los vamos a ir viendo más adelante. Ahora vamos a añadir el cuarto nivel, que viene antes de la fuente de alimentación, que se llama elementos de entrada. Son elementos de entrada porque es ahí donde entra la señal del operador para manejar el circuito. Entonces, por el momento vamos conociendo 4 niveles. Vamos a ir de abajo para arriba. Tenemos la fuente de alimentación, que es la que tenemos con los fuentes de aire comprimido. Estamos conociendo los elementos de entrada, que van a ser aquellas válvulas en las que el operador va a poder meter su señal, digamos. Luego tenemos los elementos de control, que son otras válvulas que van a controlar los actuadores. Entonces, eso funciona cuando nosotros tenemos que controlar un sistema que no está cerca del operario. ¿Ya? En este caso no nos decía nada del ejercicio, entonces vamos a hacer ahora un control indirecto de este actuador, añadiendo ese nuevo nivel que estamos haciendo. Ahora, el control indirecto de un cilindro de doble efecto consiste en añadir otra válvula que va a controlar. Pero para eso vamos a hacer esto. Un cilindro de doble efecto se controla con una válvula de 5.2, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos un elemento de entrada? Un elemento de entrada es un pulsador y ya vimos que los pulsadores normalmente se hacen con una válvula 3.2. ¿Ya? Entonces vamos a colocar nuestra fuente de alimentación al elemento de entrada. Vamos a añadirle un silenciador. Los pulsadores nosotros sabemos que tienen que tener su retorno de muelle y su botón. Y esto va a mandar una señal. ¿A dónde? ¿A dónde quieren que mande la señal? Este elemento de entrada tiene que mandar la señal al elemento de control para que cambie la posición del actuador. Entonces, yo necesito que esto esté conectado al cilindro y que de alguna forma esta válvula esté conectada con esta otra. Entonces, si se dan cuenta, la válvula 5.2 que está arriba ya no va a recibir una señal mecánica, digamos, o un esfuerzo muscular. La señal que va a recibir va a venir dada por otra válvula de la cual sale señal neumática. Entonces esa señal neumática tiene que ser recibida arriba en la válvula de control. Entonces, en vez de añadir un esfuerzo muscular, yo voy a añadir una señal neumática, ¿no? No estoy tocando todavía este tema de acá, pero es para que veamos algo. Entonces, al añadir esta señal neumática, yo la puedo conectar aquí y de esta forma este elemento de entrada, este pulsador, va a poder cambiar la posición de esta válvula. ¿Ya? Y miren, esta válvula cuando cambie de posición no va a poder mandar ninguna señal acá porque no está recibiendo ninguna fuente de alimentación. Entonces, lo legal, lo real sería que yo conecte esta fuente de alimentación acá. Pero yo no quiero tantas líneas por todas partes. Entonces lo que voy a hacer va a ser añadir otra fuente de alimentación. En la vida real es la misma, pero para motivos de la simulación estoy añadiendo otra.
y van a ver que a medida que hagamos más ejercicio, yo voy a ir añadiendo la cantidad de fuentes de alimentación que sean necesarias con tal de que mi dibujo no se vea con tantas líneas. ¿Ya? ¿Qué me falta aquí? Añadir los silenciadores. Y listo, me estoy olvidando de acá de este elemento de entrada por la derecha, pero vamos a ver por qué. ¿Ya? Voy a darle comprobación previa, no hay errores gráficos y puedo simular entonces. Elemento de entrada, el pulsador presiona, el operario presiona el pulsador y lo voy a mantener sostenido. Manda una señal para que esta válvula cambie de posición, por lo tanto las vías cambian y la fuente de alimentación que estaba entrando al lado derecho del actuador entran al izquierdo y hacen que salga el pistón, ¿no? El vástago. Ahora, si ustedes sueltan el botón no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que haga que esta válvula cambie de posición y el cilindro vuelva a su posición inicial. Ahí es donde podemos ocupar el retorno de muelle, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es? Ustedes presionan esto, lo estoy manteniendo presionado, y cuando lo suelto, el retorno de muelle va a hacer que vuelva a su posición inicial, ¿no? Entonces, ustedes controlan eso. Hasta aquí. Preguntas. Una pregunta, ¿no vamos a trabajar con señales eléctricas? No, ¿Solo neumáticas? solo neumática. Eso Ah, ya, gracias. es buena pregunta porque cuando vean el manual, que también se lo voy a pasar, hay gran parte de señales eléctricas que no necesitan ver, ¿no? Al menos para este curso. Solo vamos a trabajar con señales neumáticas. ¿Ya? Luis Andrés, ¿Sí? el alimentador que pusiste en el elemento de control, explícanos por qué otra vez la necesidad de poner un alimentador ahí. Ya. Porque, o sea, porque podría el alimentador que vino del principal del origen, o sea, podría como sí, sí, entrar directo y porque, o sea, hasta arriba, ¿entendés? O sea, por qué un nuevo alimentador ahí? Explícanos Ya. otra vez. Sí, sí. Les decía que lo legal, lo real sería de que de esta misma fuente de alimentación salga el aire para acá. Así, ¿no? Ahora, ¿por qué yo le agrego otro arriba? Porque yo no quiero esta flecha, esta línea acá. Porque cuando hagamos más ejercicios vamos a ver que tenemos tres cilindros y dentro de los cilindros tenemos si tenemos tres cilindros necesitamos tres elementos de control. Probablemente necesitemos dos pulsadores. Luego necesitamos añadirle finales de carrera para conectar los cilindros. Entonces digamos que tengamos, en el peor de los casos vamos a tener 6 finales de carrera, 2 por cada cilindro. Entonces imagínate, 3 actuadores con 6 cilindros, perdón, 3 actuadores con 6 finales de carrera, con sus 3 elementos de control, con los 2 pulsadores y todavía nos falta ver el quinto nivel del esquema, que es las señales lógicas. Entonces ahí necesitamos más entradas. Entonces me voy a llenar de tantas necesidades de fuentes de alimentación que todo se va a hacer un chiverío, digamos, de los conductos. Entonces yo no quiero eso. Entonces por eso, solamente para fines de la simulación, es que yo añado otra fuente de alimentación donde la necesite. Porque fíjate que la tenés ahí y no podés, no me estorba, digamos, al menos a mí no me estorba tenerlo ahí. Por eso es que añado otra fuente de alimentación. Si querés, lo podés hacer como me decís, que es lo real. Sí, sí, sí. Porque ¿Qué después tenés pasaría, de alimentación. qué pasaría si cerramos nomás eh, con otra, o sea, cerramos ese lado abierto donde pusiste el alimentador, si ponemos para cerrarlo, Otro silenciador. sí, eso, funcionaría igual. No, no da igual, porque no hay ninguna señal que mueva el cilindro. Mira, hasta ahí está bien. Si vos le das comprobación, no te va a marcar ningún error porque no tenés ni señales abiertas ni tenés ninguna superposición. Pero ¿qué va a pasar cuando vos simulés? Aquí está la fuente de alimentación. Entonces vos vas a presionar el botón, va a cambiar de posición, lo voy a dejar presionado,
Y acá no va a pasar absolutamente nada con el actuador, que es lo que vos querés hacer, porque el actuador funciona con señal neumática. Y la señal neumática, fíjate que aquí vos las estás ocupando solamente para cambiar la posición de la válvula, Ah, ok. pero no Ya, hay ya, ya. ninguna señal que pase acá. Sí, sí, necesita como una alimentación ese elemento de control. Exactamente. Ya, ¿se entiende entonces por qué yo le pongo otra fuente de alimentación? Sí, 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 se entiende, se entiende. Ya, Perfecto. entonces la voy a poner acá otra vez. Listo, voy a darle simular. Y miren, el aire, a pesar de que está entrando al actuador, no está haciendo nada porque está en su misma posición inicial. Entonces ustedes presionan acá, cambia, y si vuelve, si sueltan el botón, vuelve a su posición inicial, gracias a este retorno de muelle, ¿no? Entonces, este es un circuito que se llama control indirecto de un cilindro de doble efecto. Indirecto porque lo que ustedes están controlando, que este elemento de entrada, no es el elemento que controla al cilindro de doble efecto, ¿no? ¿Eso por qué se debe? Porque aquí entra el quinto nivel en los esquemas de los circuitos. Vienen los elementos que se llaman, ahorita les digo, elementos de procesamiento. Los elementos de procesamiento son otras válvulas que ustedes añaden al sistema para darle un orden lógico o un proceso lógico a su sistema. Y ya lo han visto. Con el ingeniero vieron la válvula de simultaneidad o la válvula I y la válvula o la válvula selectora, que también se llama válvula O. Este tipo de válvulas son de procesamiento porque cuando ustedes las añaden a su circuito, les va a dar un diseño lógico, digamos. Va a funcionar como qué pasa si esto y esto, o qué pasa si esto o esto, ¿no? Entonces eso ustedes no lo controlan. Es un procesamiento que se va a dar en el programa. Y esos elementos de procesamiento vienen entre los elementos de control y los elementos de entrada. Esos son los 5 elementos los 5 niveles en un esquema. En cualquier esquema que vean van a ver que hay los actuadores, los elementos de control, controlan los actuadores, elementos de procesamiento si el problema nos pide, claro, si el problema nos pide, que son estas válvulas I, O y otras más que vamos a ver, los elementos de entrada que son los pulsadores y la fuente de alimentación que es un aire comprimido para neumática, ¿no? Entonces, esa sería los 5 niveles que vamos a manejar y con lo que vamos a comenzar a hacer ejercicio. Entonces voy a ver qué ejercicios podemos hacer ahora. A ver, podemos añadirle otro pulsador para ver eso lo que vieron con el ingeniero de... Supongamos que tenemos otro pulsador como este y queremos que funcione el actuador solamente cuando ambos estén presionados al mismo tiempo. Entonces, ¿qué válvula vamos a ocupar ahí? Esta válvula que se llama válvula de simultaneidad, ¿no? Y creo que sí, voy a mostrarles cómo funciona esta válvula acá. ¿Cómo lo copiaste la válvula? Ya, la válvula de simultaneidad está en la biblioteca de componentes, aquí donde dice válvulas de cierre y control de caudal, es esta de acá. Entonces ustedes la seleccionan y sin soltar la traen a su área de trabajo. ¿Ya? Eso va a pasar con todas las válvulas que ocupemos. Aquí está la válvula selectora, la arrastro y la pongo. ¿Ya? Ahora veamos la válvula de simultaneidad. Ahí creo que no sé si es un video o está en la 78. No, esta es la simultaneidad 71. Esta es la válvula de simultaneidad. Fíjense de que en el gráfico de la izquierda, cuando el aire comprimido entra solamente por un lado, miren cómo el mismo aire hace que ese elemento se mueva y bloquee la salida del aire, ¿no? No sale el aire. Entonces, si ustedes mandan solo una señal, ahí se atora y listo. Pero ¿qué pasa cuando mandan dos señales?
Ojo, las dos señales tienen que venir de la misma fuente de alimentación porque tienen que tener la misma presión. Si ustedes mandan a la válvula de simultaneidad dos señales, ese elemento que está en el centro no se va a ir ni para la izquierda ni para la derecha porque ambas fuerzas van a ser iguales. Entonces va a permitir el paso del aire y recién va a salir por la vía 2, digamos, ¿no? Eso es para que entendamos la válvula I. Y ya que estamos aquí, veamos la válvula O. La válvula O tiene esa pelotita que hace que si ustedes presionan, o perdón, envían aire de un lado, la pelotita vaya y bloquee la salida en el otro, pero sale por arriba. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ustedes mandan señales por ambos lados al mismo tiempo? ¿Qué creen que le va a pasar a la pelotita? ¿Se va a ir para la izquierda o para la derecha? Se queda en el centro. Se va a quedar medio. Se queda en el centro y dependiendo del tamaño de la pelotita, el aire va a salir. ¿Se dan cuenta? Porque si la pelota es lo suficientemente grande como para tapar los orificios de la izquierda y la derecha, pero si no tapa el orificio de arriba, ambos aires comprimidos que vienen a la misma presión van a bloquear la pelota en el centro y el aire va a salir por arriba y lo van a ver cuando simulen. Cuando tengan una válvula selectora y manden señal por ambos lados, como viene de la misma fuente de alimentación, el aire va a salir por arriba nomás. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si mandan dos señales y vienen a diferentes presiones? La presión alta es la que va a salir porque va a empujar la pelota al otro lado, donde está la fuente de alimentación con presión más baja, y de todas formas el aire sale, ¿no? Entonces, eso es como funciona la válvula selectora. Y pongámoslo en práctica. La válvula de simultaneidad recibe señales neumáticas. Entonces yo necesito conectarla con dos señales neumáticas. Voy a borrar esto y voy a conectarlo acá, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que haga yo cuando salga la señal de aquí? Yo quiero que recién te vayas a controlar el elemento de control del actuador. Voy a fijarme si tengo algún error. No hay, entonces simulo. Y es aquí donde yo voy a ocupar la tecla mayúscula. Ahí tengo presionado un botón y aquí recién presiono el otro y recién sale el aire. ¿Ya? Y claro, si yo aprieto los dos, suelta. Esto se da, y hay un ejemplo que lo van a ver en los ejercicios que les voy a pasar. Un ejemplo que se me ocurrió fue el de la guillotina. Una guillotina que funcione, digamos, con un cilindro de doble efecto en una imprenta que venga y corte papel. Hay elementos de seguridad que hacen de que el operador, o sea, para asegurarse de que el operador no esté con su mano o ocurra algún accidente con la guillotina. Entonces, para eso lo que pasa es que colocan los dos botones a una cierta distancia de manera que el cuerpo de la persona esté en un determinado lugar, ¿no? Entonces, supongamos que tengo una guillotina aquí y yo quiero que baje. Entonces, si yo aprieto un botón nomás, puede pasar de que yo esté distraído, venga alguien y me golpee y pongo mi mano debajo de la guillotina y chau mano. Entonces, para eso existen estos elementos de seguridad de que, o este sistema de seguridad de que te permite bajar recién la guillotina cuando vos tengas las dos manos en dos botones diferentes, ¿no? De esa forma funciona. Porque si ustedes presionan solo uno, nunca va a funcionar. ¿Por qué? Por la válvula de simultaneidad. Entonces, aquí ya estamos viendo claramente los 5 elementos, los 5 niveles en el esquema. Tenemos la fuente de alimentación aquí, ¿no? En el nivel más abajo, que otra vez les repito, pueden tener uno y conectarlo todos acá y acá, ¿no? Entonces yo lo pongo uno en cada uno. Tenemos los elementos de la fuente de alimentación. Tenemos los elementos de entrada, que son aquellos que va a poder presionar el pulsador, el operario, perdón, ¿no? Generalmente son pulsadores. Tenemos los elementos de procesamiento, porque le dan un diseño lógico a nuestro circuito. ¿Cuál es lo lógico aquí? Que si presionamos uno, no sale. Presionamos el otro, no sale. Solamente cuando presionemos los dos, recién va a salir la señal. Y esta señal del elemento de procesamiento se va a comunicar con el elemento de control, que es el que va a controlar el actuador. Entonces, este es el diseño, creo yo, más básico de donde podemos ver los 5 niveles que vamos a ver en todos los ejercicios, ¿no?
Y eso es con la válvula I. Voy a poner la válvula O y ahí me van a preguntar las dudas que tengan. Esta es la válvula O. Simulo. Con solo presionar un botón, cambia, ¿no? Con solo presionar el otro, cambia. Y aquí es lo que les voy a decir qué pasa si ustedes presionan los dos. Igual sale porque ya estaba primero una, ¿no? Y la otra tiene la misma presión. Ahora, veamos qué pasa. Fíjense de que aquí la válvula selectora, cuando ustedes presionan uno y luego presionan otro, les voy a mostrar. Para que veamos los botones. Este botón de acá, aumentar selección, hace un zoom donde ustedes escojan, ¿no? Para que ustedes lo vean mejor. Entonces, quiero que vean esto. Cuando ustedes presionan un botón, la pelota viene y tapa la entrada del otro botón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ustedes presionan acá? Esta señal es de igual forma que esta porque vienen de dos fuentes de alimentación diferentes pero que tienen la misma presión, entonces es como que sea la misma. Entonces no va a poder mover la pelotita, ¿no? Tienen la misma fuerza. Pero digamos, ¿qué pasa si ustedes presionan ambas al mismo tiempo? ¿Cómo puedo hacer yo eso en la simulación? Y es aquí donde vemos los otros botones. Para poder simular eso, vamos a primero pausar la simulación. Cuando ustedes le dan pausa a la simulación, miren, yo puedo hacer esto, pero no pasa el aire, porque es como que he detenido el tiempo. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser dejar presionados ambos con la mayúscula y da igual a decir que lo estoy presionando al mismo tiempo, ¿sí o no? Porque ninguno de los dos aires está pasando. Cuando yo active la simulación, el aire comprimido se va a topar con que ambas vías están libres, entonces van a pasar al mismo tiempo, digamos. Y yo lo quiero ver despacio, digamos, no quiero que vaya rápido. Entonces para eso presiono este botón, paso único. Este botón de paso único va a ir pasito a pasito la simulación y me va a ir mostrando qué es lo que va a pasar. Estas flechas que aparecieron me están mostrando la dirección del aire comprimido. Vieron que cambió de azul oscuro, perdón, de azul claro a azul oscuro, es porque el aire ya está entrando ahí, luego alcanza la presión y miren cómo ambos igual salieron al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Yo seguí con la simulación y como no los tenía apretado esto, cambiaron y el aire comprimido salió por el silenciador. Pero vamos a ver qué pasa si los dejo apretados. Ya, pasa y de todas formas pasa el aire. Ya, aunque apriete los dos por la válvula selectora, igual van a poder salir, va a poder salir el aire comprimido. ¿Cómo mantener los dos botones presionados? Ya, otra vez voy a poner el teclado. Ya, se ve el teclado, ¿no? Sí. Sí. Ya, mira, para poder mantener ambos botones presionados al mismo tiempo, hay dos formas. Primero, para empezar, tenés que estar simulando, ¿no? Ya, bueno, no necesariamente. Presionas control y sin soltarlo, podés presionar acá y eso va a quedar presionado. Y luego te vas al otro pulsador sin soltar el botón control y presionas el otro botón también. ¿Ya? Esto va a pasar hasta que vos soltés el botón control. La otra opción en mi teclado es mayúscula o shift. Esta mayúscula, si vos apretás aquí y luego apretás acá, podés soltar la tecla mayúscula y esto va a seguir presionado. ¿Ya? Eso es cuando estás simulando. Y si quieres hacerlo todo al mismo tiempo antes de simular, cortás la simulación, le das en pausa, porque pausa lo que hace es inicia la simulación, pero no permite el paso del aire, digamos. Estás en ese instante en el que iniciaste la simulación y no ha salido ni siquiera el aire. Entonces ahí podés apretar otra vez Shift y Shift acá, perdón, mayúscula con el clic en ambos lados, soltás la mayúscula y ahora sí le das play a tu simulación, ¿no? Y sale al mismo tiempo. ¿Ya? Es con estos dos botones, mayúscula y control.
¿Me entendiste? Sí, sí, gracias. Ya, ¿otra duda más o no hay? Una pregunta, Luis Andrés, disculpa. Ujú. El ingeniero el miércoles avanzó finales de carrera, si no me equivoco. Si es que lo puedes explicar, es que no puedo asistir a esa clase. Ya, bueno, lo vemos ahora entonces. Gracias. Ya. Para hablar de los finales de carrera es bonito, es bueno hablar de los ciclos en los procesos. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a hacer eso. Para eso voy a borrar este pulsador y ahí. Ya. ¿Qué pasa si el enunciado me dice, por ejemplo, de que mediante un pulsador, ustedes al presionarlo, el cilindro salga y entre sin parar, ¿no? Porque lo que hemos estado haciendo ahora es de que al presionarlo, el cilindro sale, ustedes sueltan el botón y vuelve, ¿no? Pero supongamos que nosotros queremos presionar solamente una vez y que el cilindro vaya y vuelva, pero que complete su recorrido, ¿no? Vaya hasta el final, complete su carrera y luego vuelva. Entonces, para eso lo que necesitamos hacer es añadir una válvula que me haga ese ciclo, porque esto es un ciclo, ¿no? O sea, son una serie repetida de ciclos. Y para eso necesitamos la válvula selectora. ¿Por qué la válvula selectora? La válvula selectora, al conectarla con el pulsador, como solo necesita una señal para salir, cuando ustedes presionen una vez el pulsador, la señal va a salir y va a mandar esto acá al elemento de control para que el actuador salga, ¿no? Ahora, como yo estoy especificando en mi enunciado de que todo esto funcione apretando una sola vez el pulsador, cuando ustedes suelten el botón, va a dejar de mandar aire. Entonces, una vez el actuador sale y supongamos que vuelva a entrar, no va a haber ninguna señal que me diga al actuador que vuelva a salir. Entonces, cuando ustedes necesitan mandar señales neumáticas, es bien útil ocupar los finales de carrera. ¿Qué son los finales de carrera? No son más que una válvula 3-2 como esta, la misma que hemos ocupado para el pulsador, solo que ahora en vez de tener una señal de esfuerzo muscular por un operario, nosotros vamos a cambiar esto por una señal mecánica, ¿ya? Que en este caso va a ser el mismo actuador. Entonces, para que recuerden esto, un final de carrera convierte una señal mecánica en una neumática. Otra forma de verlo es de que un final de carrera sirve como puente entre un actuador y otro actuador u otro elemento, o otra válvula o elemento de control. Entonces, esas son las dos palabras que deben saberse. Funciona como puente y convierte una señal mecánica en una señal neumática, ¿ya? Entonces, configuremos este final de carrera. Para empezar, el final de carrera que uno conoce está de ese lado, ¿no? Veía de que ustedes pueden girarlo, ¿no? Como quieran. O la otra forma es presionar control y apretar doble clic y va a girar. ¿Ya? Como ustedes quieran. Pueden hacerlo con control y shift al mismo tiempo, siempre dando doble clic. ¿Ya? Pero bueno, eso no es importante. Ahora para configurar, ¿qué se hace? Ah, perdón, había una pregunta que no la leí. ¿Qué se hace para que tenga más presión un lado que otro? Para que tenga más presión un lado que otro, se configura la fuente de alimentación. En ese caso, si el enunciado te dice explícitamente de que hay dos fuentes de presión o cambiamos de presión en las señales de entrada, ustedes presionan acá y cambian la presión, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo voy a poner una presión de 10, digamos, a esta fuente de alimentación y esta sigue con 6. Entonces, esto va para el ejercicio anterior, ¿no? Cuando los conectemos, si yo hago esto y simulo, la fuente de alimentación que va a salir va a ser esta porque va a tener más presión que este lado. ¿Ya? Eso para la pregunta que estaba en el chat. Ahora,
que no la ven ustedes porque es privado. Ahora, volvamos al final de carrera. Para configurarlo, damos doble clic acá y lo que les decía, convierte una señal mecánica en una neumática. Entonces vamos a ocupar cualquiera de estos tres, ¿ya? Esto pensaba darlo a la otra clase, pero sí lo vamos a ver ahora de una vez. Estos tres bracitos van a funcionar dependiendo de la posición en la que estemos en el cilindro, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero que, a ver, vamos a simular ahí para que me entiendan porque estamos perdidos. Ahí. Dijimos de que el enunciado me dice que al presionar el pulsador, el cilindro va a ir y volver las veces que sean necesarias. Entonces, vamos a ir paso por paso. Cuando ustedes presionen el pulsador, la señal va a entrar, va a salir por acá, va a cambiar la posición de esta válvula y va a hacer que el pistón salga, ¿no? Fíjense cómo el pistón está saliendo y esto de acá ya dejó de mandar señal, por lo que este retorno de muelle está haciendo que las posiciones cambien, entonces ni siquiera va a llegar hasta el final de la carrera y va a hacer que vuelva a su posición inicial, ¿no? Lo podemos ver otra vez rápido. Miren, vamos a presionar el pulsador y el actuador ni siquiera va a llegar al final de su carrera, que ya se va a volver. ¿Se dieron cuenta? Llega hasta aquí nomás, ¿no? Entonces, para cambiar eso, alguno debe decir, pero sacalo el retorno de muelle que te está estorbando. Lo sacamos y ahora ya no va a volver. Se queda ahí, ¿no? Entonces, necesito una señal que me diga al elemento de control, volver a la posición inicial, pero cuando el actuador llegue a su posición final. Entonces es ahí donde yo les digo de que los finales de carrera sirven como puente. Yo tengo una señal que quiero que me mande una señal que va a ser el actuador cuando tope su final de carrera. Y esa señal necesita ser la que voy a mandar a mi elemento de control, que es este, para que cambie de posiciones y haga que el actuador vuelva a su posición inicial. Entonces, yo necesito que este final de carrera se active mecánicamente cuando este de acá llega a su posición final. Entonces, para eso hago doble clic en el actuador y aquí tenemos las etiquetas de accionamiento. Las etiquetas de accionamiento van a servir para que en el simulador, para que yo defina en qué punto de la carrera del pistón este actuador mande una señal mecánica a una marca. Entonces a esa marca yo le voy a poner un nombre, que va a ser A. Y yo quiero que la posición en la que me mande la señal el actuador sea cuando esté en el final de su recorrido. ¿Cuál es su recorrido? ¿Cuál es su carrera? Aquí me está diciendo, ¿no? Este cilindro que nosotros estamos ocupando por defecto, este pistón, tiene una carrera de 100 milímetros. Entonces yo voy a poner de que cuando esté en los 100 milímetros, cuando la posición de mi pistón esté en 100 milímetros, la marca A se active. Entonces, aquí vemos esta regleta o regla de distancia, que es la que me muestra toda la carrera del pistón y me está poniendo una letra A en el final, que significa de que cuando el pistón haya recorrido hasta su punto A, se va a activar esa marca A. Y esa marca A, que es mecánica, yo la tengo que activar con el final de carrera. ¿Cómo hacemos eso? Entonces dijimos que la señal tiene que ser mecánica. Ahora, ¿cuál de los tres coloco yo? Para empezar, este de aquí es bidireccional. Funciona cuando el final de carrera esté yendo tanto de ida como de vuelta. Y quiere decir lo siguiente, que si el cilindro está yéndose hacia la posición A, cuando llegue a la posición A, no importa que esté de llegada o de salida, va a activar la marca A. Entonces, para hacer ese puente entre ambos elementos, ustedes presionan doble clic acá y le dan el mismo nombre a la marca que le dieron acá. ¿Ya? Ahora,
Cuando el cilindro llegue a su posición A, esto se va a activar y va a cambiar la posición de esta válvula. Entonces yo necesito que al cambiar la posición me mande una señal neumática. Entonces para eso voy a colocar otra vez esto acá. Fíjense que otra vez estoy colocando otra fuente de alimentación, ¿no? Y aquí voy a poner su silenciador. Ahora, cuando el cilindro llegue hasta el final de su carrera, va a activar la marca A. La marca A cambia la posición del final de carrera y va a hacer de que esta fuente de alimentación pase por esta vía y salga por acá. Entonces, se dan cuenta de que una señal mecánica ya la convertimos en una señal neumática. Ahora necesitamos saber a dónde la vamos a mandar. ¿Qué era lo que queríamos hacer con esa señal? Queríamos hacer que el elemento de control cambie de posición y permita de que esto vuelva a su posición inicial, el actuador. Entonces, para poner una entrada neumática, voy a presionar aquí y le voy a añadir su señal neumática para poder añadirla con esto. Antes de hablar del ciclo, porque todavía no hemos llegado ahí, hasta ahí, ¿qué dudas tienen con el final de carrera? Menos esto, porque esto lo vamos a ver cuando simulemos. ¿Entienden que un final de carrera convierte una señal mecánica en una neumática mediante las etiquetas de accionamiento o marcas? Sí, Sí, sí. Ya. Ahora vamos a simular, aquí tengo un error, pero vamos a simular ahí para que veamos cómo vamos. Cuando ustedes presionan el botón, esto va a mandar una señal acá que va a hacer que esto cambie. Esto va a salir y cuando toque la etiqueta A, va a activar esto que va a mandar una señal neumática y la va a pasar acá para que esto vuelva a su posición inicial. ¿Vieron? Ahora vamos a ver más lento. Ya, yo voy a presionar esto, el aire sale por acá. Bueno, aquí voy a tener que tener presionado. El aire, ya, el aire sale por ahí, cambia las posiciones del elemento de control, cambia, aquí ya, hasta ese momento esto ya pasó ya volvió a su retorno, a su posición inicial. Entonces el aire deja de pasar por acá, pero no le llega ningún otro aire aquí para que cambie la posición y tampoco tenemos un retorno de muelle que haga que cambie de posición y esto vuelva a su posición inicial antes de llegar allá. Entonces, cuando recién llega a su posición de A, esto cambia, el final de carrera se activa y manda recién una señal neumática para que se cambie la posición, cambie y esto vuelva a su posición inicial. Bien, hasta ahí que vamos haciendo solamente un ciclo. Ahora, ¿cómo yo hago que esto vuelva a salir sin necesidad de apretar otra vez el botón? Porque no tiene sentido, ¿no? Es apretar cada vez. Entonces, para eso se ocupa esta válvula selectora que está aquí. La válvula selectora sirve para hacer ciclos. ¿Por qué? Porque funciona primero con este botón y luego yo necesito que me llegue acá otra señal que me diga al actuador que vuelva a salir. Y para eso, piensen, ¿qué señal yo necesito que me diga el momento en el que el pistón deba volver a salir? Tiene que ser la señal de que el pistón ya volvió a su posición inicial. ¿Se dan cuenta? Cuando el pistón vuelva a su posición inicial, yo quiero que en ese instante el circuito me diga recién puede volver a salir para que el pistón no salga antes de llegar. Entonces, esa señal, que es una señal mecánica porque viene del pistón, yo la quiero convertir en una señal neumática. Entonces, ¿qué necesito? Otro final de carrera. Y lo que voy a hacer va a ser llevar esta acá, voy a copiar y pegar, y voy a volver a ponerlo aquí. Ahora, necesito cambiar la marca, ¿no? Porque no quiero que se active cuando esté en el lado derecho del recorrido. Quiero que se active cuando esté en el lado izquierdo. Y aquí es donde vamos a ver un error, que lo vamos a hacer a propósito, cuando hagamos este final de carrera con este bracito.
¿Ya? Pero primero vamos a activar o vamos a darle nombre a esa otra marca. Yo le voy a llamar B y quiero que se active cuando esté en 0, 0. O sea, cuando la posición del pistón esté en el inicio. ¿Ya? Y aquí yo le voy a cambiar el nombre a B. Y miren lo que va a pasar. Esto va a estar activado de pecho, digamos. Ahora, esto que ustedes quieren que esté activado, hay un error que tengo, me acabo de dar cuenta. ¿Cuál es? En el final de carrera, ¿qué me falta? Lo hicieron con el ingeniero y ahí no está. ¿Qué me falta? Nada. Al agua. Fíjense el elemento, el pulsador, y fíjense el final de carrera. ¿Qué hay de diferente? Se llama retorno de muelle. ¿Ya? Los finales de carrera tienen que tener retorno de muelle para que no se queden activados para siempre. Ahora, aquí es donde vamos a ver esto de los bracitos. Este bracito se activa cuando el pistón esté ahí, no importa si esté de llegada o de venida. Entonces miren como que ni siquiera ha salido y ya está mandando una señal neumática. Y se supone que esta señal ustedes la tienen que conectar acá. Ahora, miren, cuando ustedes presionen o le den simular, lo que va a pasar es que de entrada va a comenzar a funcionar, ¿no? Porque ya estaba activado el final de carrera D, que lo estoy mandando a la válvula O para que salga el pistón. Y ustedes no quieren eso porque está funcionando el sistema sin que ustedes hayan presionado el pulsador. O sea, ¿qué sentido tiene tener un pulsador si cuando ustedes prendan el aire comprimido, pues ya va a comenzar a salir? Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Cambiando el bracito del final de carrera. Ya, antes de seguir, ¿entienden cuál es el error que tenemos aquí en el circuito? ¿Que están viendo o no? Lo voy a volver a explicar y me van a decir si no lo entienden porque necesitan entender los finales de carrera. El ejercicio cualquiera que le dé el ingeniero va a tener finales de carrera. ¿Ya? A ver, nosotros lo que queremos hacer es hacer un ciclo con el actuador. O sea, queremos que vaya y vuelva indefinidamente, pero que funcione con el primer pulsador. O sea, ustedes apretan el pulsador y eso tiene que volver a salir, entrar y salir. No queremos que sin siquiera apretar el pulsador eso ya vaya y vuelva, que es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué está pasando eso? Este ciclo que estamos haciendo lo estamos manejando con finales de carrera. Los finales de carrera que hemos colocado, el final de carrera A, está bien como está. ¿Por qué? Porque ese final de carrera se activa cuando el pistón llega a la posición A. Cuando llega a la posición A, el final de carrera cambia y manda una señal neumática para que el elemento de control cambie de posición y el cilindro vuelva a su posición inicial. Ahí no hay problema. El problema está con la marca B, con el final de carrera B. ¿Por qué? Porque en el momento inicial, antes de que ustedes simulen, el pistón está en la posición B, en la posición inicial, o sea que ya está activado el final de carrera y lo pueden ver ahí en B. Entonces, si eso ya está activado, ya está mandando una señal neumática para que el cilindro salga. ¿Se dan cuenta? Entonces, para cambiar eso, necesitamos cambiar el bracito del final de carrera. Ese bracito del final de carrera podemos cambiarlo por uno de estos dos. Y miren, uno tiene una flecha hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Ahora, la flecha hacia la derecha significa que el final de carrera se va a activar cuando el cilindro esté llegando por ese lado, por la derecha. Y el de la izquierda se va a activar cuando el cilindro esté llegando por la izquierda. Entonces, teniendo eso, para ver si me entendieron, miren el gráfico de acá y díganme cuál de los dos creen ustedes que nos conviene.
¿Flecha hacia la derecha o flecha hacia la izquierda? Hacia Hacia la la- La izquierda. derecha. Hacia la izquierda. Izquierda. Necesitamos una flecha hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque queremos que la señal B, la marca B, mande una señal al final de carrera cuando el pistón esté llegando desde la posición A, ¿no? Porque ahorita está en B, fíjense que está en B, pero no está activado el final de carrera B, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el final de carrera B solamente se va a activar cuando el pistón esté en B, pero haya llegado desde A, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma hemos arreglado ese problema, porque miren, si yo le doy simular ahora, no está pasando nada. Solamente va a pasar cuando ustedes presionen una vez el botón y eso va y vuelve, va y vuelve. Sí. Ya. Hasta aquí, ¿qué pregunta tienen? ¿Funciona o no funciona? Hay una observación que no se las voy a hacer todavía, pero hasta ahí, ¿todo bien? ¿Cumple con el Sí, enunciado? sí. Ya en la otra clase vamos a ver cómo pararlo, porque imagínense que yo les diga, a ver, presionen un botón para que esto pare, ¿qué van a hacer? Tarea. Presionan este botón y eso va a seguir funcionando, ¿no? Entonces hay que añadirle un botón para parar o hay que añadir otro mecanismo, porque como dice el ingeniero, hay 1000 formas de hacer esto, ¿ya? Pero hasta aquí vamos a quedar con lo de hoy. Avanzamos hartísimo. Esta página de acá es mi hijo de cuarentena, ¿ya? Todavía la estoy haciendo. Mi idea es dejar aquí todos los libros y documentos que creo yo que les van a servir a ustedes y a todos los de la carrera para ayudarlos, ¿ya? Si entramos aquí a biblioteca, en libros de industrial, hay un montón de libros que si pueden, por favor entren, descárguenlos, porque los van a ocupar, ¿ya? Por ejemplo, aquí en ingeniería de métodos, algunos la deben estar llevando, ya la llevaron, van a llevar. Cuando los manden a la empresa a hacer un estudio de tiempo, les aseguro que con el material que nos dan difícil que hagamos un buen estudio de tiempo, ¿no? Entonces aquí hay algunos libros que yo los he puesto en práctica y sí funcionan y son buenos. Ya así hay de diferentes materias. Ahora, lo que me voy con ustedes específicamente con control automático, aquí donde dice UAGRAM, control automático, tengo lo que les dije que les iba a dar, cuáles son los contenidos mínimos o el contenido mínimo que tenemos que ver en estas ayudantías. Todos esos actuadores y sensores, válvulas que están ahí, los tenemos que ver en estas 4 clases para que ustedes estén capaces de poder hacer el ejercicio. ¿Qué más? En esta página tengo las ayudantías, las primeras 3 ayudantías de esto. O sea, entren a esa página, van a poder ver las ayudantías que hay. La mayoría de las cosas que hemos visto hoy están ahí. Y incluso ahí la del contador neumático. Entonces eso lo pueden ver en cualquier rato. No tienen excusa de que no tienen la grabación de esta clase, digamos. ¿Cómo se llama tu página? Ahorita la voy a mandar al chat. Ya, ahora, aquí es lo que les debería interesar a ustedes. Hay una página que se llama Ejercicios Propuestos de Neumática, que estoy seguro, sí, los 7 ejercicios los pueden hacer ya con la clase de hoy. Entonces, lo que les propongo, porque no los puedo obligar a nada, no les estoy diciendo que es por nota ni nada de eso, solamente les propongo que ustedes hagan esos ejercicios en sus casas, en sus simuladores, los que no tengan simulador los hagan a mano. Si les sale, belleza, digamos, no necesitan mandarlo ni nada, ya saben de qué saben, digamos. Ahora, si no les sale o tienen el problema como ese compañero que dice que no le marca, por ejemplo, lo pueden mandar el circuito para que yo lo vea. Si es un error grave, digamos, yo lo acomodo y se los devuelvo. O si es algo sencillo que no se están dando cuenta, igual se los digo y lo arreglan, digamos, porque les vuelvo a repetir, no tiene sentido de que yo les esté aquí mostrando, aquí sí funciona, pero ustedes en su casa lo hacen y no funciona, digamos, o sea, no están aprendiendo. Entonces, para eso, ustedes pueden apretar aquí envía tu circuito y les va a abrir esta hoja
en la que ustedes van a poder poner primero sus datos para que yo sepa quién es el que me está hablando, ¿no? Y aquí van a poder subir su archivo de FluidSim. Lo suben, ponen el enunciado, si quieren lo copian de lo que está en la otra página, o si es algún otro ejercicio, suben una captura de pantalla como ustedes quieran, y lo mandan en el circuito. Eso me llega a la computadora, yo lo abro en mi simulador, lo veo, lo corrijo y se los devuelvo, digamos, todo hecho, ¿no? Así aprenden, digamos, porque el chiste es que ustedes aprendan, digamos, no es más. Entonces, aparte de eso, esta página, en lo que a ustedes les importa, que es control, tenemos eso de contenido mínimo, tenemos unas ayudantías, tengo que hacer más porque no las he editado todavía, que es lo que vamos a ver en la otra clase. Y tenemos esta parte de acá que se llama guías y manuales. Entonces, en esta página hay 3 manuales y unos apuntes de neumática que si tienen dudas lo pueden ver ahí. Son se cayó mi hermana. Son interesantes lo que pueden hacer ahí, digamos, lo que pueden ver ahí. ¿Ya? Ahora, quedamos así. Las personas que tengan esas dudas lo pueden mandar. Yo los reviso ahí y se los mando por correo o por teléfono, depende de lo que ustedes pongan ahí. Sí, está bien. Sí. Ahora, ¿les puedo pedir un favor? Por favor. Claro. La idea de esta página, por eso se llama blog de apoyo académico, es de que todos tengamos, digamos, los mismos recursos como ingenieros industriales para poder formarnos. Mi hermana está en su primer semestre de industrial y pensando en ella, estoy haciendo esta página para poder dejar todos los libros que ella creo yo que podría utilizar. Aquí en la biblioteca, todavía me falta añadir, si se fijan, está sitio en construcción. Tenemos, digamos, el Stoker, que seguramente lo vieron en máquinas térmicas, termodinámica con Sengel, si llevaron con ingeniero Dimov, lo de métodos de economía, ahí tengo un montón, pero cuesta subirlos, digamos, porque hay que editarlos y todo eso y hacerlos disponibles para que ustedes, digamos, un libro bonito que digamos, cuando ustedes presionen el link, les abra directamente el archivo y lo puedan descargar. Lo que quiero pedirles es de que ustedes ayuden aportando con algún libro que ustedes vean que no está ahí, ¿entienden? Por ejemplo, que sí, qué sé yo, si ustedes tienen termodinámica con, no sé qué otro tendrán, pues con otro autor, lo pueden mandar y ya yo lo subo acá. Entonces, si pueden, por favor, apretan este botón de quiero aportar y aquí suben sus libros, ¿ya? Aquí lo pueden subir hasta 5 archivos PDF, si son 20 mandan 4 veces, no importa, y ya yo los voy cargando. Y les pregunto ahí si quieren recibir créditos por su aporte, digamos que salga su nombre de ustedes, de que ustedes lo pusieron el libro en la página, y listo, lo cargo, digamos. Si pueden, por favor, les pido que manden los libros que puedan. Y no solamente eso, tengo pensado luego añadir apuntes de las materias, ¿no? Para todos, para que se puedan guiar de ahí, digamos. ¿Listo? Les damos a ti, si pueden lo hacen. Listo. Ya, ¿otra pregunta sobre esto o algo más? Yo creo que cuando entremos a tu página ya vamos a descubrir las preguntas. Exactamente. Todos esos 7 ejercicios que están ahí, antes de subirlo, yo los resolví. O sea, que se pueden resolver, se pueden resolver. Y se van a dar cuenta que son extremadamente súper fácil, que se van a reír y ni siquiera lo van a querer mandar. ¿Ya? Entonces, hoy ya avanzamos esos 7 ejercicios y yo voy a ver el fin de semana, dependiendo de si los hacen o no, digamos, para añadirles más ejercicios hasta llegar a ejercicios modelos de examen, digamos, para que ustedes lo vayan haciendo en su casa y si tienen duda, lo mandan. ¿Perfecto? Sí, está bien. Muy bien. Eso es todo entonces. Yo creo que hasta mañana les paso la grabación. ¿Listo? Listo, gracias. Gracias. Muy bien. Ya, Gracias, gracias. Andrés. Muchas Todo. gracias. Primo. Gracias, primo. De nada, nos vemos. Gracias. Nunca Muchas nadie se gracias. va a